Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo va a ser tu futura pareja? Características y físicas. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si te ha gustado sobre todo este vídeo, comenta, dime de qué país me ves. Siempre me hace mucha ilusión de dónde me veis. Sobre todo suscríbete para que pueda llegar a más personas y este canal pueda crecer más y más y más. Y sobre todo muchas gracias por vuestros comentarios. Me encanta leeros esos comentarios que me dejáis. Sobre todo que, jolín, que os molestáis en escribirme ese rato y sobre todo que me veis. Gracias de verdad y esos comentarios tan molones, tan cariñosos que me dejáis, de verdad, gracias. De verdad que siempre sois mi vitamina cuando os leo y me dejáis esos comentarios, de verdad, gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Adáptalo a tu situación emocional, tema de amor que estés pasando. Habrá cosas que te pueda resonar y otras no. Siempre intento adaptarlo para todo público. Recuerda que es un interactivo, no es un tarot privado. También si queréis alguna sesión privada, me podéis escribir a mi correo. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y ahora tendrás que elegir este corazón de color naranja o este corazón de color amarillo. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Lo que yo estoy canalizando que es una persona muy divertida, tu próxima pareja. Te vas a reír lo que no está escrito. ¡Wow! Wow, me encanta la energía vuestra de tu futura pareja. Opción número 1. Siento de que es una pareja o que ya está en tu vida o va a estar muy pronto. Puede ser una persona más joven que tú. Puede haber algunos años de diferencia, 3 o 4. Puede ser más pequeño o tú ser más pequeña. Pero no te va a importar. Porque es una persona bastante madura, sabe lo que quiere. Siento de que vienes también a lo mejor de alguna relación que a lo mejor la madura era más tú. No quiero decir que tu expareja fuese inmadura, no, pero sí que es verdad, opción número 1, que según qué área de pareja, tú eras como más madura o sientes también, opción número 1, por donde te sueles mover o actividades, como que o no te sientes que aceptada o que te cuesta adaptarte o que piensas de una manera peculiar diferente, pero con esta persona opción número 1 van a entender tu manera de ver la vida, tu filosofía. Siento de que tú no, por decirlo de una manera, opción número 1, siento de que antiguamente eras una persona más introvertida, pero no sé por qué estás en un periodo que eres tal cual como eres, eres como más extrovertida y eso a tu futura pareja le va a llamar la atención. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, puede que la conozcas en algún evento. eh, Tienes que salir para conocer a esta persona, opción número 1, tienes que salir un poco
de tu zona de confort, ¿no? Ya sé que ahora está muy de moda salir de tu zona de confort. Pero ¿sabes lo que pasa? Opción número uno, que si no sales de tu círculo de amigos, familia, de trabajo, siempre son las mismas situaciones, mismas conversaciones, mismas caras. Por eso digo que estás en un periodo de que como que te cuesta adaptarte ya a las personas de siempre, ¿no? Que quieres algo nuevo, conversaciones nuevas, opción número uno. Y por eso, para conocer a esta persona, yo lo que estoy canalizando, debes de a lo mejor hacer cosas nuevas, algo que te divierte, tu tiempo libre, en lo que sea, opción número uno. Pero para que esta persona llegue a tu vida, tienes que salir un poco de tu zona de confort. Ojo, si algún día dices, oye, no me apetece salir de mi zona de confort, perfecto, tampoco te obsesiones, ¿vale? Opción número uno. Poco a poco, ¿vale? Pero sí que es verdad que estás en un periodo que, sobre todo con ganas de enamorarte, de nuevas ilusiones, nuevas aventuras, nuevos viajes, necesitas como objetivos, no objetivos en lo laboral, sino cosas nuevas en el amor, opción número uno. Sí que estás en un periodo de que has hecho tu trabajo personal, te va bien, te ve emocionalmente ya bastante mejor, no lo has tenido fácil, sí que es verdad que te han podido lastimar ese corazón, opción número uno, pero estás en un periodo de que ahora sí, en un periodo guay, bueno de tu vida, en una etapa muy, no sé, muy dulce, opción número uno, aparte que tú eres súper dulce. Sí que es verdad que has tenido tu corazón un poco a lo mejor como tú aquí no pases, te bloqueo, fuera de mi vida, que me vas a hacer daño. Sí que es verdad que a lo mejor algún pretendiente o pretendienta, opción número uno, ha podido salir pitando porque no se lo has puesto fácil, o alguien que podías haber iniciado en un pasado algo. No, vamos, que menos de enamorarlo le has asustado, opción número uno. No era para ti, oye, no pasa nada. La persona que viene ya para quedarse en tu vida con nuevas ilusiones, cosas muy buenas te vienen ya, opción número uno. Como que has puesto tú una armadura, ¿vale? Pero sí que es verdad que ya por fin has tirado a la basura esta armadura, opción número uno. Y sigo diciendo, o también, o a lo mejor te animas, no lo sé, te da hora por leer y vas a algún evento de tu escritor preferido, conoces a esa persona, o te atreves a ir sola o solo al cine, opción número uno, ¿no? Y oye, a lo mejor puedes conocer a alguien. Yo hace nada estuve en el cine, pero no fui sola. Y vi gente sola. Y oye, y los que estaban al lado mío, oye, empecé así a comentar un par de cosas que, por eso digo opción número uno, que también es una manera de conocer a gente. ¿Qué más? ¿Qué más? También, sí que es verdad, como decía antes, ¿no? Opción número uno, vienes a lo mejor de un pasado vacío, o a lo mejor también como, siento también opción número uno, que tampoco enamorada o enamorado, o has creído en un pasado que has podido estar enamorado o enamorado, pero no, ¿sabes lo que pasa? Que era como, siento una relación kármica, algo que tenías que aprender, una lección, o también sentía de que repetías como el mismo patrón, opción número uno. Y siento de que ya has hecho tu trabajo, no lo has tenido nada fácil, te ha costado un montón, pero eso ya lo dejas atrás. Qué bonito, opción número uno. Siento que también, y me salen los amantes.
Opción número 1. Siento de que tú cuando conozcas a esta persona vais a tener un gran flechazo. Es una relación por destino, ¿no? Y aquí veo el universo. Es una relación de que ya os estáis atrayendo, opción número 1. Siento también que sois semillas estelares, es decir, os sentís como diferentes, como que no encajáis en la vida, ¿no? Pero a quién le importa como yo sea, ¿no? Yo soy así y quien me quiera que me ame y que no, pues oye, no pasa nada, no tenemos que por qué congeniar. Pero qué bonito, me encanta el primer encuentro que vais a tener. Es que va a ser, ¿lo ves? Un flechazo. Qué bonito, opción número 1. Y también, como decía antes, os estáis ya soñando, os habéis encontrado en sueños ya varias veces. Aparte de que si no has soñado con él, vas a soñar de aquí a poquito, opción número 1, pero si ya has soñado con esta pareja, siento de que te entra como cuando te despiertas, ¿no? Un poco, jo, qué rollo, quiero conocerte, quiero que estés ya en mi vida y aún no estás. Pero te sientes como que notas la energía, opción número 1, de que es alguien ya familiar, que tú ya lo hueles, que esta persona ya está. Aparte, como sí que es verdad que a lo mejor también puedes atravesar una situación no complicada, pero una situación un poco que quieres que se resuelva y no termina como que de resolverse. Y te está enviando a esta persona de decir, hey, eres una guerrera, eres un guerrero, yo estoy aquí. Tú puedes con esto y mucho más. Te envío mi energía para darte mi calor, mi cariño, mi amor, que estoy aquí ya. Qué bonito, opción número 1. Me encanta, me encanta, me encanta. Con esta persona vas a viajar, vas a decir adiós a la rutina. Incluso siento opción número 1 de que te vas a ir a vivir a otro lado, otro estado, país, otra comunidad. No te va a dar vértigo una vez que tú conozcas a esta persona, opción número 1, porque como sigo diciendo, has trabajado muchas inseguridades en el amor. O sea, tú cuando conozcas a esta persona, opción número 1, es que vas a saber quién es. Aparte, sois personas puras, amáis vuestra libertad. Sí que es verdad que yo veo una estabilidad más adelante, formar vuestro hogar, familias, si hay hijos o no, lo que queráis. Pero vais a formar una familia súper bonita. Lo que sí, siendo opción número 1, que sí que es verdad, ¿no? Que a lo mejor en temas de tareas del hogar o lo que sea, ¿no? Como que vais a poner vuestra norma de decir, vale, yo tengo que hacer esto, pero que él te va a dejar y ella también, ¿no? Yo, vale, aunque no haga esto, pero yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, que eso sois personas que os veo como, por poneros un ejemplo, ¿no? Muy comprometidas en la relación y es una relación que va a funcionar. Qué bonito. Lo ves, encuentro por sincronización. Por supuesto. Es que tic-tac, en semanas, o a lo mejor ya esta persona ya la has conocido. Opción número 1. También siento de que si ves mucho el número 222 y 333 es porque esta persona ya está casi en tu vida. Siento de que esta persona puede trabajar por temas de justicia. También siento de que pueda ser policía, de seguridad, administración, cocinero, cocinera. También puede ser una persona que trabaje en el aeropuerto, de azafata, piloto. Sí que es verdad que también, ¿no? Opción número 1, estás en un periodo ya de que
te quieres independizar, siento de que os vais a independizar rápidamente, opción número 1. Siento de que esta persona puede ser, como decía antes, ¿no? De Europaís, de Euroestado. A lo mejor ahora mismo no es que estés a lo mejor en tu mejor momento económicamente para poder hacerte esta mudanza, pero siento de que esta persona le va a dar igual tu situación económica, no le va a amar económicamente. Siento de que es una persona ya bastante establecida, opción número 1, que siento de que esta persona o te va a buscar en coche y decir, mira, cuando estés preparado, yo quiero una vida contigo, yo quiero que te busques o a mejor, opción número 1, esta persona te va a decir, pues mira, o a lo mejor necesitas cambios de aire o empezar en un sitio nuevo, opción número 1. Y para ti va a ser también laboralmente empezar en un sitio de cero nuevo. Y para ti va a ser una nueva oportunidad. Y puede que esta persona te venga a buscar en coche y te ofrezca algo nuevo, opción número 1. Siento de que lo anhelas, lo deseas desde hace tiempo. Puede que esta persona viva cerca del mar, en algún pueblo costero, cerca de la montaña. Opción número 1. Es una persona muy alegre, siento de que es una relación ya por destino. Qué bonito, opción número 1. Puede ser también que os podéis conocer por redes sociales, también. Sí que es verdad, opción número 1, que a ti te encanta el mundo de la fotografía, de redes sociales, estos temas. Y puede que, opción número 1, siento de que esto os va a resonar para algunos. Yo te veo a lo mejor trabajando en un futuro siendo fotógrafa o algo con redes sociales. No lo dejes ese proyecto. Aparte es una persona que te va a apoyar en todo lo que realices, opción número 1. O a lo mejor realizas un curso de fotografía y conoces a esta persona, opción número 1. También siento, opción número 1, que puedes que conozcas a esta persona en alguna feria. ¡Wow! El mundo, por supuesto, es, como os decía antes, es de otro estado. Esta persona, de otro lugar, vaya. Físicamente, opción número 1, yo siento de que una señal que conozcas a esta persona es que vas a hacer un cambio radical en tu pelo, en ti, algo radicalmente, opción número 1. Y es otra señal que esta persona aparezca ya. Siento de que si el chico es una persona alta, moreno, rubio, con gafitas, se vista mejor con tejanos, camisetas. Le encanta llevar mucho estilo, camisetas blancas, negras, bambas. O sea, pero es una persona que lo que se ponga lo sabe lucir, como si se pone un saco. O también, si es chico, también es una persona con piel muy oscurita, muy llamativo, ojos de color miel. Y si es chica, es una persona que le encanta siempre ir con zapatillas. O también, o morena, o me paso al rubio. Pero, o a lo mejor te tiñas de rubio o de rubia, opción número 1. Y a lo mejor es otra señal de que vas a conocer a tu futura pareja. O a lo mejor tu futura pareja, lo que sí está claro que también le encanta llevar el pelo recogido, opción número 1. Qué bonito.
Lo que sí está claro que si deseas formar una familia con niños, niñas, esto es una señal de que sí, opción número uno. Y siento de que una vez que comencéis vuestra relación, opción número uno, es que siento de que os vais a vivir rápidamente juntos porque vais a desear pasar tiempo juntos, aprovechar el tiempo. Sois personas que también, muy prácticas, os veo también haciendo muchas cosas de pareja, opción número uno, pero también os veo que os gusta mucho relacionaros con más gente. Es que lo que me encanta, opción número uno de vuestra energía, que sois una pareja súper sana, nada de celos, de... O sea, no, opción número uno. Es una relación sana, como debe de ser. Siento de que vais a ser sinceros, sinceras, siempre vais a encontrar como un equilibrio. Sobre todo es muy importante comunicación, es como yo también definiría esta relación. Qué bonito, opción número uno. Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Me ha encantado canalizar la energía de tu futura pareja. Opción número uno. Me súper encanta esta persona. Enamórate, quiérete y que viva el amor, que es el motor de nuestra vida. Y bueno, vayamos por la opción número 2. O la opción número 2. ¿Qué tengo para ti? ¿Qué te viene en el amor? ¿Cómo será tu futura pareja? Wow. Lo que sí está claro, opción número 1. Siento de que ahora mismo no estás pasando por tu mejor momento. Opción número 1. Te has llevado como el gran desengaño o traición de tu vida. Puede ser de amor, amistad. Yo lo veo como alguien cercano, cercana. Sí que es verdad, opción número 1, que acabas de pasar pues por una situación bastante, como decía, ¿no? Complicada, ya vas viendo la luz, solución. Sí que es verdad que a lo mejor has podido vivir o un enfrentamiento con alguien cercano, ¿no? Y no sabes cómo, que a lo mejor has puesto tus límites y que, o a lo mejor económicamente, opción número 2, ¿no? Sí que es verdad que quieres hacer un cambio, pero mejor por tema económico, por algo, o a lo mejor hay una situación que aún te retiene, el número 2, pero ya vas viendo como soluciones, ¿vale? Siento de que esto le pueda resonar a algunos. Sí que es verdad que opción número 2, tu futura pareja económicamente le va bien. Es una persona que sobre todo ha ahorrado bastante. Tiene o piso propio, casa propia, porque él todo lo que ha ganado, él tenía sobre todo la idea de formar una familia, de compartir todo contigo.
es una persona que te va a ver como su futura mujer, marido. Yo veo aquí matrimonio, qué bonito. Puede ser también que es una persona que tenga un perrito o de la raza husky. O a lo mejor ahora en invierno conoces a esta persona, opción número 1. Ay, opción número 2, perdón. Lo que sí para ti, opción número 2, tú una vez que conozcas a esa persona, para ti va a ser tu, tu luz, tu felicidad que tanto anhelas, deseas ya compartir tu vida con alguien. Aparte veo esta cinta de color roja, ¿no? Y tengo aquí una pulsera también de color rojo, ¿no? Yo diría que es tu llama gemela. Qué bonito, opción número 2. Es una persona que te va a aportar eso que tanto deseas. Opción número 2. Y me salen mariposas, ¿no? Unión, celebración, matrimonio. Siento vosotros al año ya, puede que incluso habléis de boda, opción número 2. Siento de que es un amor que viene de vidas pasadas. Es una persona que siento de que te va a proteger, siento de que necesitas ese cariño, esa protección, opción número 2. Alguien que te proteja, que te escuche. Sí que es verdad, opción número 2, que a lo mejor no estás pasando emocionalmente por una situación crítica y estás como muy vulnerable. Y esta persona, siento de que tampoco le vas a esconder tu situación, ¿no? Como que vas a decir, mira, a mí me está pasando esto, yo soy de esta manera y esta persona no va a salir corriendo ni nada, opción número 2, sino va a estar ahí. Te va a ayudar, te va a dar como su mano amiga. Qué bonito, opción número 2. Lo ves y me sale otra vez la carta de soledad. Es que opción número 2 vienes tocadito, o tocadita del amor, de tus relaciones, de tu entorno. Siento de que a veces, ¿no? El ser uno mismo como que o por opinar diferente o dices esto que opción número 2, ¿no? Que parezca que tengas que pagar un precio, ¿no? Y dices, pero si tú vas del rollo, yo respeto las opiniones de todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor has podido tener un gran enfrentamiento o palabras, ¿cómo diría? Opción número 2. Por opinar diferente, ¿no? Que siento de opción número 2 que esta persona como que te ha desengañado, ¿no? En alguien que como que confiabas. Opción número 2. Siento también, opción número 2, que es una persona muy familiar, o sea, que vas a encajar en su entorno, él también o ella. Siento de que eres una persona que eso es muy importante. Opción número 2, esta persona no te va a hacer ghosting ni nada. Es que siento opción número 2. Estás como, o también pasando, a ver cómo lo digo, que ya no crees en el amor, estás como también un poco aislada o aislado, ¿no? Y me sale la carta de creatividad, ¿no? También un momento de decir, vale, estás pasando por esta situación crítica, ¿no? Este aislamiento, opción número 2. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tú te aíslas, opción número 2, nada va a cambiar. Y si te enfocas más en ese problema, opción número 2, es que atraes más negatividad a tu vida. O sea, un momento también de decir, vale, de aceptar, vale, estoy pasando esta situación, no estoy en mi mejor momento, pero también entras a
Estate en contacto con la naturaleza, con el mar, porque te va a calmar. Incluso una de estas salidas, opción número 2, puedes conocer a esta persona. ¿Lo ves? Sí que es verdad, opción número 2, y prefiero ser sincera, que a lo mejor tú cuando conozcas a esta persona puede que no estés lista para el amor. Perfecto. Quien te quiera, y esto siempre lo digo por activa y por pasiva en mis interactivos. Si tú no estás lista para el amor, pues no pasa nada, podéis empezar como amigos, conoceros. Yo siempre digo, opción número 2, que las mejores relaciones empiezan por una bonita amistad, en ser tu mejor y tu mejor amiga, aparte de tu pareja. Es que debe de ser tu mejor amigo, tu amante, tu pareja, tu todo. Y esta persona va a ser tu todo. ¡Qué bonito! Y esta persona la vas a conocer pronto, ¿eh? Todo entra en acción ahora. ¿Lo ves? Empezaréis como una bonita amistad. Siento de que esta persona, opción número 2, te va como a reconciliarte contigo misma, contigo mismo. Siento de que es una persona que a lo mejor puede trabajar como coach o es o psicólogo, psicóloga. Algo relacionado también con temas de espiritualidad. Y te va a ayudar o te va a dar como herramientas para que tú evoluciones en algo que te está como atascando emocionalmente, opción número 2. ¡Qué bonito! Sigo diciendo, ¿no? Que esta persona también ya anhela conocerte, quererte, empezar algo contigo. Yo lo que estoy canalizando, opción número 2, que te compres una libreta y que le escribas cartas, que luego cuando os conozcáis se las enseñes, que le hables aunque no le conozcas. Siento de que eso te va a dar ya confort, también es una manera de atraer a esa persona ya, opción número 2. No es nadie del pasado. Sobre todo opción número 2, es una persona que le gusta como fluir. Tú a lo mejor eres como más, me levanto, tener como tu rutina, ¿no? Y esta persona te va a enseñar a decir, vale, está bien que tengamos nuestra rutina, pero que también está bien que nos salgamos de esa rutina, te va a traer como cosas nuevas, opción número 2. Aparte también siento de que con las amistades de tu futuro marido o mujer, opción número 2, vas a hacer grandes amistades, ¿eh? Incluso su familia te van a coger como un hijo o una hija. ¡Qué bonito! Lo ves como os decía antes. Siento de que tú le vas a ser sincero o sincero de la situación que estás pasando. Y va a haber bastante comunicación. Es una persona bastante empática que te va a entender. Opción número 2. No tengas miedo, ¿vale? A mostrar como tu lado más sensible. Es una persona bastante sencilla. Tú también lo eres. No te va los grandes lujos para nada. Sabes cómo vivir el momento. No eres para nada materialista, sino prefieres coleccionar momentos, aventuras. Qué bonito, opción número 2. Físicamente, ¿cómo puede ser esta persona? Yo lo que estoy canalizando, que puede ser con pelo cortito si es chico, ojos verdes o muy marrones, oscuros.
una persona bastante alta. También yo siento de que puedes ser una persona más o menos de tu edad, opción número 2. Y también es que se viste de una manera sencilla. Y si es chica, le encanta siempre llevar o el pelo recogido o suelto. Y veo tu futura pareja, me viene mucho el pelo liso, súper guapísima, con pelo largo, morena, qué bonita. Y una naturalidad que va a ser amor a primera vista. Qué bonito, opción número 2. Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias. Opción número 2 por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Gracias, gracias, gracias de verdad por esos comentarios que siempre me dejáis. Sobre todo, si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y neta.taro. Lo dejaré todo en la cajita de información. Os envío muchas bendiciones, mucho amor, mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.